Caminar, su palabra es verdadera, solo es preciso comprender, y si usted obedecerá, será feliz en su vivir. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Regresando a la Biblia. Estamos muy contentos porque nos pueden acompañar, porque nos pueden sintonizar y gracias a Dios por ello. En realidad que tenemos un tema muy interesante en esta noche ya, cómo vencer el desánimo. Creo que cada uno de nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido desanimados por diferentes situaciones, circunstancias en nuestra vida. Sin embargo, vamos a ver por algunos instantes, por medio de la palabra de nuestro Dios, cómo podemos vencer el desánimo, la tristeza, que muchas veces pueden llevar a la depresión. Y si no se controla esto, quizás muchas personas han elegido pues la puerta falsa, que es el suicidio. Así que acompáñenos, vamos a abrir como siempre vamos a iniciar con el pie derecho, con una oración para ponernos en manos de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos en señal de reverencia para llevar a cabo esta oración. Oremos. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de usted. Señor, en primer lugar, para darle gracias por las bendiciones que usted ha derramado sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos ha permitido vivir un día más sobre esta tierra. Gracias, Padre Santo, porque usted nos cuida y nos protege. Señor, le suplicamos en esta hora que usted rompa nuestros corazones, que usted abra nuestra mente para poder entender el mensaje que vamos a estudiar a continuación por unos instantes. Señor, le suplicamos y pedimos bendición por todos aquellos que nos están viendo y por aquellos que nos verán en la repetición de este tema. Señor, muy especialmente le suplicamos por el consuelo de la familia Contreras Guzmán. Todos conocemos, Señor, que pues han tenido una pérdida irreparable. Nuestra hermanita Esther ya no está con nosotros y le suplicamos que usted sea con nuestro hermano Jaime, con nuestra hermana Ofelia, con Omar, Padre Santo, y con Saúl. Le suplicamos que usted los bendiga, los cuide, los protege, Señor, y que les dé ánimo, fortaleza, que mande a sus santos ángeles que acampen alrededor de ellos, Señor. Padre, estas cosas se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues como lo mencionábamos, en esta noche ya vamos a estar estudiando por algunos instantes el tema de cómo vencer el desánimo. Como lo había mencionado, no importa si seamos grandes o chicos, si seamos hombres o mujeres, o esposas de predicador, o inclusive predicadores jóvenes, a todos alguna vez y de diferentes formas nos ha pegado el desánimo. Hemos estado a lo mejor cabizbajos por algunas circunstancias o situaciones en nuestra vida, pero vamos a estar estudiando por algunos instantes cómo vencerlo. A través de la palabra de nuestro Dios vamos a estar viendo cómo podemos atacar el desánimo sin dejar que éste llegue a controlarnos y a mermar nuestra vida espiritual. Como ya lo dije, el desánimo en sí mismo no es algo que podamos nosotros evitar. Es inevitable porque somos humanos. Mientras seamos de carne y hueso, vamos a desanimarnos por algunas circunstancias en nuestra vida. Pero déjenme decirles que el desánimo siempre ha interferido en la comunión con nuestro Dios. El desánimo por sí mismo es inevitable, pero sí es evitable, sí podemos evitar que nos controle nuestras acciones, nuestras reacciones ante pues nuestra vida, ante la comunión que tenemos con nuestro Dios y la comunión que tenemos con los seres que más amamos y apreciamos. Casi siempre que hay desánimo, las personas tienen dificultad para enfrentar los problemas. Díganme, ¿quién no tiene problemas en esta vida? Todos tenemos dificultades, grandes, pequeños, constantes, inconstantes, pero todos tenemos
hemos tenido y tendremos dificultades y problemas. Pero cuando estamos desanimados en un extremo, no podemos enfrentar o encarar o lidiar los problemas como deberíamos de hacerlo. Muchas veces, si no tenemos cuidado, terminan las personas que tienen desánimo y no se han podido salir de ese desánimo, terminan abandonando la fe. El desánimo también afecta a muchas congregaciones. Pero déjenme decirles que en las iglesias, hoy en la actualidad, hay una gran carencia de animadores, o sea, de personas que ayuden a los creyentes con sus cargas y problemas, ya sean matrimoniales, económicos y espirituales. Hay una gran carencia de personas que estén dispuestos a animar. Generalmente en el mundo vemos a las personas desinteresadas a nuestras dificultades, a nuestros problemas, a nuestras carencias económicas, espirituales o matrimoniales. La frase que cada quien se rasque con sus propias uñas es muy común en el mundo, pero si no tenemos cuidado, ese tipo de actitud también se puede transmitir aún en la iglesia del Señor. Y como dije, creo yo que en la actualidad hay una gran carencia de personas animadoras, de animadores, de cristianos con ánimo, pero que puedan transmitir o animar a otras personas, creyentes, cristianos, que estén pasando por la misma situación. Todos hemos conocido y sabemos y lo conocemos a los equipos de fútbol o de fútbol americano o de baloncesto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que los motiva a los atletas en momentos determinados cuando se sienten que casi está perdido el partido o se sienten a lo mejor que no pueden más con ese encuentro que están, digamos, pasando en ese instante? Lo que los saca adelante muchas veces son los animadores. Hay sus porristas, pero también el público en general los anima a su equipo respectivamente, por supuesto, a seguir adelante. Y creo, por eso estoy convencido que necesitamos hoy en nuestros días animadores, personas que puedan alentarnos cuando estemos decaídos, que nos puedan ayudar a vencer, atacar, aniquilar el desánimo que tengamos. Como dice la frase por ahí muy conocida, hoy por ti, mañana por mí. El día de hoy no podemos estar desanimados, pero nadie nos garantiza que no lo vamos a estar el día de mañana. Y es por eso que debemos de ayudar a la persona necesitada hoy, para que el día de mañana esa persona o esas personas puedan también animarnos a nosotros. Dicho esto, también hay que reconocer que hay personas que no buscan ayuda. ¿Sí? ¿Lo escuchó usted bien? Hay personas que están desanimadas, que tienen aflicciones, dificultades y problemas en la vida, y las personas no buscan ayuda. Y déjenme decirles, y no me van a dejar mentir, pero qué difícil es ayudar a una persona que no quiere que le ayuden. Simplemente no quiere la ayuda, se aísla a sí misma esa persona que está pasando por dificultades, no busca la mano que le ayude, la mano amiga, no busca a alguien que le saque del problema. Y estas dos situaciones generalmente es lo que minan muchas veces la decadencia y el desánimo en las congregaciones, en la iglesia, en la familia y en nuestra vida diaria. La carencia de animadores y de personas que no quieren que los ayuden. En este tema, por algunos instantes, vamos a estar estudiando algunos puntos que nos van a ayudar a vencer y atacar correctamente el desánimo. En primer lugar, ¿qué es el desánimo? Bueno, la palabra desánimo significa estar sin fuerzas para seguir adelante. ¿Será cierto esto? Sí, las personas que están desanimadas, que están muy desanimadas, están sin fuerzas para levantarse a lo mejor el día siguiente,
Las personas que están desanimadas les pesa cada instante, cada día, etcétera, etcétera. También sigue diciendo la definición del desánimo lo siguiente: tienen falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. La persona que tiene desánimo es una persona desilusionada con la vida, con las personas, con su alrededor. No tiene esa ilusión, esa chispa que le caracteriza a una persona que tiene ánimo, que está muy ilusionado o ilusionada. También, siguiendo con la definición de esta palabra desánimo también una persona puede estar cansada o puede, digamos, rendirse fácilmente, puede flaquear, puede desmayar, puede decaer, puede, digamos, faltar o quedarse, puede marchitarse, puede terminar digamos, terminar de luchar, de seguir luchando en esta vida. Se siente agotado, se siente que está arruinado o arruinada, se siente que está derribado, débil, se siente una persona apagada. Puede a lo mejor ilustrarse, o a lo mejor la persona puede llegar a la flojera física o espiritual, apagado, inclusive hasta puede enfermarse. Esta es una de las, digamos, de las definiciones acerca de el desánimo, de qué dice qué es lo que, digamos, nos dice la palabra desánimo, qué significa la palabra desánimo. Y esto es algo que de alguna de otra forma todos lo hemos sentido alguna vez, o lo estamos sintiendo en estos instantes, o lo sentiremos en nuestra vida. Como dije, nadie estamos exentos a esto, ya que somos seres humanos y de alguna de otra forma vamos a caer en algún desánimo en nuestra vida. El desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo muchas veces. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. La mente muchas veces sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios de Dios que ha establecido para el cristiano. El desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Satanás utiliza el desánimo para minar nuestra vida espiritual. A él no le simpatiza mucho cuando usted está animado en su vida, mucho menos en las cosas de nuestro Dios. Él quiere ver al ser humano decaído, quiere verlo sufriendo, quiere verlo desanimado. Es por eso que el desaliento es una de las estrategias más peligrosas y que ha surtido más efecto para nuestro adversario, el diablo. Algunos textos que hablan sobre el desánimo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 21, que nos dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Esta cita cada uno de nosotros sabemos a lo que se refiere. Cuando nuestro Dios le había dado la tierra prometida a su pueblo, le dice estas palabras. La parte final les dice: no temas ni desmayes. En otras palabras, no te desanimes. Aquí está la tierra, sube y toma posesión de ella. Y esto es lo mismo que nos dice nuestro Dios en nuestros días. Dios nos ha dado bastantes bendiciones en nuestra vida y simplemente nos ha dicho: tomen esas bendiciones, disfrútenlos. Deuteronomio 31:8 también nos dice lo siguiente: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Más adelante sigue diciendo: no temas ni te intimides. Así que, mis hermanos, como ya lo dijimos, nuestro Dios quiere que seamos personas con ánimo, que seamos personas, digamos, animosas en lo que hagamos. Satanás no le gusta vernos animados, mas sin embargo nuestro Dios nos anima a que no tengamos desánimo. Josué capítulo 1 versículo 9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, o sea, no te desanimes, porque Jehová tu Dios
estará contigo en donde quiera que vayas. Esta cita es muy famosa. Josué se había quedado en lugar de Moisés. Josué iba a ser el gran conquistador de toda la tierra que nuestro Dios le había dado al pueblo de Israel. Y nuestro Dios le dice a Josué estas palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y luego dice el por qué: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando el desánimo empiece a minar nuestra vida, debemos de tener en cuenta que nuestro Dios, que Jehová nuestro Dios, está con nosotros en donde quiera que vayamos, en cualquier cosa que nos propongamos, claro, siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Dios y sea de acuerdo a su voluntad, no sean cosas en contra de su voluntad. Él va a estar con nosotros. No debemos de desanimarnos. Primera de Samuel 17:11, esta cita que digamos todos lo conocemos desde pequeños, porque es la historia del gigante Goliat. Todos conocemos cuando Goliat reta a todo un pueblo, y no cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Y les dice que él estaba retando al pueblo de Israel. El versículo 10, fíjense lo que este hombre dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre para que pelee conmigo. Goliat los estaba retando, les había dicho: el que me gane, todo el pueblo de los filisteos iba a ser sus siervos, pero si yo venzo al que ustedes pongan a que luche conmigo, ustedes van a ser nuestros siervos. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Israel? En el versículo 11 nos dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En otras palabras, se desanimaron cuando escucharon esto, porque miraban con un ojo humano, con un ojo no espiritual. Miraban al gigante Goliat y no miraban a nuestro Dios, que era más grande que cualquier ser humano. Todos conocemos la historia en que termina. El jovencito David, el pastorcito David, derrota a un gigante, a un soldado de guerra, porque David no miró con un ojo carnal, sino con un ojo espiritual. Déjenme decirles que esto es lo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros vemos con un ojo no espiritual, nuestros problemas van a parecer inmensos, van a parecer gigantes en nuestra vida. No vamos a poder vencerlos, se nos van a hacer casi imposible el vencer nuestras dificultades, pero lo estamos haciendo con un ojo no espiritual, y debemos de hacerlo con un ojo espiritual totalmente, porque de otra forma no vamos a poder vencer los gigantes que tengamos en nuestra vida. Llámense enfermedad, llámense problemas económicos, llámense dificultades en el matrimonio. Si no tenemos confianza en nuestro Dios y nos desanimamos a un grado exagerado, realmente no vamos a poder vencer. Pero todos conocemos esta historia. El pueblo se desanimó y David vio con un ojo espiritual. Jeremías 23:4 dice: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Fíjense, dice: y no temerán más, ni se amedrentarán. En otras palabras, iban a estar confiados, con ánimo, porque nuestro Dios iba a estar de su lado. Jeremías 30:10 dice: tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. No habrá quien le espante, no habrá quien nos asuste, no habrá quien nos atemorice, porque el Señor está de nuestro lado. Ezequiel capítulo 2 versículo 6 dice: y tú, hijo de hombre, no les temas,
ni tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces, nuestro Dios, cuando enviaba a sus profetas al pueblo de Israel, Dios sabía cómo era el pueblo de Israel. Sabía que era un pueblo de dura cerviz, o sea, cabezones, que no entendían, que eran rebeldes. Pero nuestro Dios animaba a sus profetas diciéndoles estas palabras: no tengas miedo. Dice: yo estoy contigo, yo te cuido, aunque esté lejos, digamos, desde lejos yo te protejo. Ezequiel 3:9 sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Así que, mis hermanos, estas citas que acabamos de dar son unas cuantas que nos hablan acerca de el desánimo. Nos hablan que nuestro Dios siempre está a nuestro lado y por ende no debemos de desanimarnos. Las cosas que nos pasan en nuestra vida siempre tienen un propósito, siempre y cuando amemos a nuestro Dios. Todos sabemos la escritura que dice esto, ahí en Romanos 8, porque todos los que aman a nuestro Dios, todas las cosas les son para bien. Ahora, ¿cómo son las actitudes de una persona desanimada? Generalmente, las personas desanimadas no se reconocen a sí mismas que están desanimadas. Hay en algunos casos que sí. Me ha tocado ver inclusive o escuchar a personas que dicen: estoy desanimado, estoy desanimada, estoy cabizbajo, tengo, digamos, estoy enfriado espiritualmente, tengo resfriado espiritual. Pero generalmente esto no pasa. Son contadas las personas que pueden verse en un espejo y admitir que están desanimados. Pero ¿cuáles son las actitudes o cuáles son las acciones que una persona toma cuando está desanimada? Déjenme decirles que una persona desanimada muchas veces se aísla de los demás. Todo dependiendo de su personalidad. Puede ser introvertido o extrovertido. Puede a lo mejor reaccionar diferente. Pero generalmente una persona desanimada, una de las actitudes es que se aísla de los demás. No quiere saber nada, se encierra, está solo, está sola, se siente solo y quiere estar solo, y por ende el desánimo empieza a crecer más en su vida. Si la persona es cristiana, deja de asistir poco a poco a la iglesia. Primero deja ir entre semana, deja de ir a los cultos, a los diferentes ministerios que se tenga en esa congregación. Antes asistía, ahora no lo hace. Empieza a deslizarse poco a poco. Y finalmente ni siquiera el día domingo asiste a la iglesia. Está desanimado o desanimada la persona de tal forma que ya no únicamente se ha aislado de sus seres queridos, sino que quiere aislarse de los cristianos y de nuestro Dios. Una persona desanimada, aparte de aislarse de los demás, esa persona por lo general desanima a los demás, a los miembros de la iglesia o inclusive a su propia familia. Una persona desanimada es como un síntoma que se aísla, y otro síntoma es de que empieza a desanimar a los demás. Va a empezar a hablar acerca de no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con lo otro, y le dice: pues ¿para qué vas? ¿Para qué asistes a la iglesia? A su propia casa o ahí en la familia, a su hermano, a su tío, a su papá, a su mamá. Empieza a desanimarlos, consciente o inconscientemente. A lo mejor no es su intención, a lo mejor no lo quiere hacer per se de desanimar a los demás, mas sin embargo una persona desanimada se va a contagiar. Así como una persona que está animada, que está prendida, que tiene la chispa, contagia a los demás. Una persona desanimada también, si no sale pronto de ese estado de desánimo, va a caer en depresión y va a desanimar
a las demás personas. Un ejemplo de esto lo encontramos en Números 14 del 2 al 3. Todos nos acordamos que el pueblo de Israel, cuando iban por el desierto y enfrentaban las diferentes circunstancias o problemas en su caminar en el desierto, todos sabemos cómo reaccionaba el pueblo de Israel. Fíjense lo que dice allí en Números 14, 2 al 3. Dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Las personas desanimadas, como lo digo, contagian a los demás. El pueblo de Israel, estamos seguros que no fue todo el montón de buenas a primeras que se desanimó, pero todos sabemos que empieza por un grupito, y si no se controla ese grupito, va a contagiar a los demás de desánimo, de duda, luego en rebelión. Y esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se empezaron a rebelarse contra Moisés, contra Aarón. Dice que dijeron todo el pueblo, pero no inició con todo el pueblo. Inició con personas desanimadas, con personas negativas, que no querían seguir adelante creyendo la voluntad o las promesas de Dios, sino que dijeron: ¿para qué estamos aquí? Volvamos a Egipto. Y déjenme decirles que esto es lo que pasa precisamente cuando las personas o cuando nosotros mismos estamos desanimados. Si no tenemos cuidado, vamos a desanimar a otros. Y a lo mejor nosotros al rato nos animemos, porque hay personas que así son. Se animan por un rato, se desaniman por otro rato. Son muy inconstantes. Pero cuando se desaniman, puedan desanimar a otros de tal forma que se salgan de la iglesia y luego nosotros ya nos animamos. Y podemos volver o podemos estar muy activos, pero ya hemos influido para que otros se pierdan. Así que, mis hermanos y amigos, usted joven que me escucha, tenga mucho cuidado con su actitud. No sea inconstante en su caminar. Usted, hermano que me escucha, que quizá ya no sea joven, pero es adulto, tenga mucho cuidado con su actitud, porque esto puede acarrear consecuencias totalmente negativas y trágicas, hablando espiritualmente. Los desanimados también tienen pensamientos como estos. Cuando una persona está muy desanimada, se puede hasta cuestionar su propia fe. Dios no me tiene en cuenta, puede pensar. ¿Cómo va a permitir Dios este problema en mi familia? ¿Realmente existe Dios? Estoy viviendo una situación difícil y a nadie le importa, ni siquiera a Dios. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado cuando esto entra en nuestra mente, porque puede entrar y no podemos tapar el sol con un dedo, pero debemos de acudir a ayuda rápidamente. Debemos de acudir a nuestro Dios en oración, porque si no atendemos estos síntomas, vamos a caer en una enfermedad crónica. Como ya lo dije, puede llevar a la depresión y puede llevar aún a perder nuestra fe. Así como cuando nos empieza a doler nuestra garganta, cuando pasamos la saliva, cuando hablamos, decimos: caray, tengo síntomas de que a lo mejor tengo una infección. Entonces acudimos al médico, nos da el medicamento y nos recuperamos. Pero si lo dejamos, pues vamos a estar más tiempo enfermos que de lo que pudimos haber salido. También, mis hermanos y amigos, las personas desanimadas tienden a ser críticos y murmuradores. Como ya lo dije, alguien que está desanimado va a ser muy crítico contra Dios, contra los líderes de la iglesia. No me gusta lo que hace, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y quizás sí esté correcto en lo que diga. A lo mejor sí esté diciendo lo correcto, pero debe de tomar las medidas pertinentes. No tiene nada de sentido decirle eso a alguien que no esté fuerte en la fe. Lo va a desanimar. Si los líderes no cambian, entonces podemos tomar medidas más drásticas, pero siempre con tiempo, siempre con calma, con oración, con pasos, digamos, prudentes. Pero las personas desanimadas
tienden a ser críticos y murmuradores. Una persona que está desanimada no va a poder pensar fríamente con la cabeza, se va a dejar guiar por los sentimientos, por el corazón, en lugar de la lógica. Entonces, es mejor no hablar cuando estemos desanimados de alguien. No hablemos de alguien cuando estemos desanimados, porque generalmente vamos a decir cosas incorrectas. Vamos a hablar mal. Las personas que están desanimadas generalmente son críticos y murmuradores también del jefe. En el trabajo hay personas que se la pasan diciendo lo peor del jefe. Están desanimadas por eso, están desanimados por lo otro, a lo mejor con razón. Pero es muy frustrante ver una persona decir estoy desanimada por esto y esto otro y no hacer nada al respecto. No hay nada más frustrante que tener a un amigo o a alguien cercano que sea de esta forma. Habla, no, es que estoy enojado con mi hermano, con mi hermana de la iglesia, o carnal, o con alguien, con un vecino, y lo ve y todo excelente, todo maravilloso, y no toma medidas pertinentes. Mira, me molestó esto, me molestó lo otro, porque esa persona, si no tiene cuidado, puede caer del desánimo a ser una persona amargada. Y a nadie nos gusta tener un amigo amargado o una amiga amargada que siempre se la pase chismeando de todo mundo, hablando de este, hablando del otro, barriendo y trapeando a la persona, pero cuando lo ve, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Caray, tanto tiempo sin vernos, qué gusto verte. Pues ya hasta da risa, pero ella es una enfermedad crónica que tiene esta persona, ya la persona cae pues en ser amargado. Entonces, mis hermanos, debemos de tener cuidado. Cuando estemos desanimados, como digo, es algo inevitable, porque somos seres humanos, pero por favor debemos de ser maduros a tomar las medidas pertinentes. También una persona desanimada no siente ni experimenta la presencia de Dios en su vida y como resultado se inclina más fácilmente al pecado. Se muestra insensible a las necesidades que hay. Una persona desanimada no le interesa si un hermano de la iglesia está pasando por alguna dificultad, si el vecino tiene que comer o no tiene que comer, si la familia está bien o no está bien. Está insensible a la palabra de nuestro Dios, a la oración, etcétera, etcétera. Es por eso que debemos de tener cuidado con el desánimo y pedir ayuda lo más pronto posible para salir de él. Las personas desanimadas creen que han perdido también el valor. Las personas que tienen desánimo por las diferentes circunstancias en su vida son personas que su autoestima baja, porque sienten que nadie las escucha, nadie las valora, etcétera, etcétera. Ayudemos, por favor, a las personas desanimadas. También las personas desanimadas se desaniman por alguna pérdida o fracaso en sus vidas, como digo, sea espiritual, personal o familiar, económico o matrimonial, etcétera, etcétera. Las personas desanimadas se desaniman por situaciones adversas. A lo mejor se desilusionan con la vida misma por la traición de su pareja, por la crisis económica, como ya digo, enemistades, o a lo mejor pleitos que han pasado, o traición que le han hecho. ¿Quién no se ha desanimado de los que me están escuchando y los que me están viendo? ¿Quién no se ha desanimado cuando un amigo o una amiga que se decía ser tu amigo o tu amiga, te ha traicionado? Bueno, como digo, es inevitable sentir desánimo y tristeza. Sin embargo, debemos de tomar las medidas pertinentes para salir del desánimo, las cuales vamos a ver a continuación. También una persona desanimada es presa fácil del alcoholismo, de la drogadicción, del adulterio, del egoísmo severo, como dije. No le importan las necesidades de los demás. Se expresa con la expresión o la frase coloquial que dice: cada quien se rasque con sus propias uñas, si yo estoy bien, todo está bien. No le interesan los demás. Una persona desanimada es presa fácil también del temor. Tiene temor a volver a intentar en lo que fracasó, porque no quiere volverse a desanimar. Ahora, dicho todo esto, rápidamente, en conclusión, entonces, ¿cómo podemos vencer el desánimo? ¿Cómo podemos atacarlo? ¿Cómo podemos superar el desánimo? En primer lugar, lo primero que debemos de hacer es pensar cuál es la verdadera
realidad de la situación que nos está afectando. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que hacen una montaña de un granito de arena. Hay personas que exageran absolutamente todo lo que les pasa en su vida y por eso tienden a desanimarse muy pronto. Por eso lo primero es calmarse, ir con una persona sabia que tenga reputación de dar buenos consejos, espiritual por supuesto, y que podamos juntos ver la realidad de la situación. No exagerar la situación, sino ponerla en sus proporciones correctas. También debemos de asumir una actitud correcta ante el desánimo. Todos nos hemos desanimado o estamos desanimados en este instante o nos vamos a desanimar en un futuro por algo. Pero ¿qué dice Filipenses 1, capítulo 1, versículos 12 al 14? Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esta persona era el mejor candidato para estar desanimado. Estaba prisionero el apóstol Pablo, estaba lejos de sus seres queridos, digamos de los hermanos que le tendían la mano, que lo querían, etcétera, etcétera. Y aún así tenía un ánimo como ninguno. ¿Y qué pasa? Dice que aún por lo que estaba pasando era motivo para que pudiera seguir adelante el evangelio, pudiera progresar. Y no solamente esto, sino que aún sus prisiones habían animado a más personas, a más cristianos, y se atrevían ahora a hablar con mucho más ánimo o valentía la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, miren, si usted ha perdido un ser querido, usted es y se ha convertido en el mejor candidato para cuando alguien más pierda un ser querido, que la muerte nos toca a todos, a chicos y a grandes, a jóvenes y a viejos. Usted se ha convertido en el mejor candidato de consolar a alguien más. Si usted ha pasado a lo mejor por una traición, usted se ha convertido en el candidato óptimo, ideal, para poder animar a aquel que lo han traicionado y a decirle: mira, yo también pasé por eso, pero no pierdas la fe. El Señor es tan grande que aún en esta situación Él nos puede ayudar y nos anima. Alguien que ha caído en la borrachera pero que se ha recuperado de eso puede ayudar. El que tiene el problema del alcoholismo, etcétera, etcétera. Alguien que ha vivido un divorcio, un hijo, por ejemplo, un hijo que ha vivido el divorcio de sus padres, pues se ha convertido en el candidato correcto para animar a aquellos hijos que sus padres se han divorciado y que tienen dificultades, para animar a los jóvenes a que no pierdan la fe, aun cuando vean la adversidad dentro de su mismo hogar. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué se desanima el ser humano muchas veces? Por circunstancias, por dificultades, pero ¿saben también por qué? Porque no convivimos con las personas animosas. Porque en nuestra mente están a lo mejor dificultades, enemistades, problemas, etcétera, etcétera. Pero Filipenses 4:8 dice que debemos de pensar en todo lo que sea verdadero, y pues qué más verdadero que la palabra de Dios. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Debemos de pensar en esto. No debemos de estar viendo cosas incorrectas que nos van a desanimar. No debemos de juntarnos con personas negativas que simplemente lo que va a pasar es de que nos van a desanimar. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y miren, yo recuerdo cuando salió el libro del Código Da Vinci,
Recuerdo que aún yo llegué a ver a muchos jóvenes de la iglesia que traían su libro para todos lados. Y la lectura no es mala. Qué bueno que lean y se metan a leer libros. La cuestión es tener cuidado. ¿Qué libros? Porque este libro, por supuesto, que habla totalmente algo en contra que lo que la palabra de Dios enseña. Es blasfemia lo que hay ahí. Pero lo habían leído todo. Y el libro estaba grueso. Los que lo leyeron y los que saben de lo que estoy hablando, el libro estaba grueso o está grueso. Y el Nuevo Testamento muchas veces, ¿cuántos de nosotros podemos decir, ya lo leí? No estoy hablando de toda la Biblia, o sea, simplemente el Nuevo Testamento. Está flaquito, ¿verdad? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy desanimado? Pues porque no leemos esto. No leemos la palabra de Dios. Y por supuesto que si no leemos la palabra de Dios, ¿en qué vamos a pensar? En cosas materiales, en cosas de este mundo. No podemos no pensar en cosas de este mundo. Tenemos que preocuparnos por la renta, por pagar la luz, por el trabajo, por los estudios. Esto no es malo, porque es imposible no pensar en esto. Pero lo que sí es posible es leer la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos en esto, cuando pensamos en esto, si algo digno de alabanza, dice, en esto pensar. ¿Y qué más podemos nosotros imaginarnos que la palabra de nuestro Dios? Qué hermoso, por ejemplo, los que nos están viendo en este programa. Bueno, apartamos un poco del mucho tiempo que Dios nos da para estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Qué bonito, ¿no? Los diferentes, la programación diferente, diversa que hay a través de la semana de nuestros hermanos que también utilizan estos medios para hablar un poco de la palabra de nuestro Dios. Eso es lo que debemos de hacer y de esta forma vamos a salir poco a poco del desánimo. Es por eso que yo los animo a los que me están escuchando, jóvenes y grandes que me están escuchando, en las redes sociales que ustedes manejan, Twitter, Facebook, Google+, etcétera, etcétera. Por favor, que se muestre ahí algo espiritual. Suban sus citas. Agarren la palabra de nuestro Dios. Ahora contamos con la tecnología de usted. Abre una pestaña ahí de la computadora, puede copiar una cita, medite en ella y luego la sube, alguna reflexión. Créanme que esto es de grande ayuda para todos aquellos que lo leemos y que lo vemos. Usted no sabe por lo que uno está pasando. Por eso se dice por ahí que cada quien sabe nada más qué lleva en el morral. Pero esa cita que usted subió, esa reflexión espiritual que usted acaba de poner, pudo haberle cambiado el día a la persona. Como dicen por ahí, me hiciste el día, ¿verdad? Simplemente con estar viendo cosas espirituales, por estar escuchando y leyendo cosas espirituales. En tercer lugar, cuando tengamos pensamientos de desánimo, debemos de hacernos esta pregunta: ¿estos pensamientos son verdaderamente míos o son pensamientos que el maligno quiere que yo crea? Y debemos de contestarlo sinceramente. También no debemos de negar la realidad. Como ya lo dije, y si usted estaba poniendo atención, que yo creo que sí, muchas veces dije que el desánimo es algo que no podemos evitar, es inevitable. El desánimo ha llegado, estamos en desánimo o estaremos en desánimo alguna vez en nuestra vida. Todos lo vamos a pasar, porque somos humanos. Entonces no debemos de negarnos a de que esto puede pasar y va a pasar. Pero con estas herramientas vamos a poder vencer, vamos a poder salir más pronto del desánimo y vamos a poder realmente atacar correctamente al desánimo. Rápidamente, como ya lo he dicho, es posible vencer el desánimo. Cada cristiano debemos de ser un animador. Cuando usted vea a alguien desanimado, por favor, no pase de largo. Deténgase unos momentos, abrace a esa persona. Si está llorando con más fuerzas, abrácela y dígale: ánimo, estamos contigo.
Estamos en tu lucha también. La palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de llevar las cargas los unos de los otros. Si usted se fija en los diferentes videos que tengo, en el video anterior hablaba acerca de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando la pregunta se dice, cuando Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está Abel? Por supuesto que lo somos. Así que por favor, no debemos de ser desinteresados con las personas que tienen desánimo. Ayudémoslas. En cuanto esté de nuestra parte, en cuanto tengamos la oportunidad, ayudémoslas, para que de esta forma podemos juntos salir adelante. Hoy por ti y mañana por mí. Dios les bendiga grandemente. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a regresar con las dudas o comentarios que usted pueda tener. Así que vamos a despedirnos con una pequeña oración. Vamos a orar. Padre Santo que está en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de usted para agradecerle por este momento que usted nos ha prestado. Gracias, Señor, porque usted nos anima, Señor, a través de su palabra. Usted nos ha dado a su Hijo, a su único Hijo, a morir por nosotros, para que tengamos vida, para que tengamos esperanza. Le suplicamos, Señor, que abramos un poco su palabra, que la podamos leer, que la podamos estudiar, Señor. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, Señor, que podamos leer su palabra para tener siempre ánimo, tener gozo, y no estar, Señor, apagados, no ser negativos y no estar desanimados, porque esto es lo que le agrada a Satanás. Ayúdenos siempre, Señor. Sabemos que usted no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de usted. Ayúdenos a no alejarnos de usted. Esto se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por su fina atención. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con las dudas y comentarios. Shop chuli gurbiru bab, shop chuli gurbiru bab, shop chuli gurbiru bab, shop chuli gurbiru bab, chup chup, shop chuli gurbiru bab, chibi dip chibi, shop chuli gurbiru bab, chuli gurbiru bab, chuli gurbiru bab, chuli gurbiru bab, chuli gurbiru bab. Jesus es mi vida, me hace crecer.